Muy buenas. Hoy nos metemos de lleno en uno de los grandes pilares de la literatura, el género dramático, y ya os adelanto que es un mundo mucho más grande y fascinante de lo que parece a simple vista. A ver, si pensamos en género dramático, lo primero que se nos viene a la cabeza es teatro. Y no, no está mal, pero se queda corto. Es una parte, sí, pero pensar que es solo eso es como decir que el cine son solo películas de superhéroes. Hay todo un universo detrás. Y precisamente por eso, entender bien su estructura es fundamental. Así que en los próximos minutos vamos a despiezarlo, a ver cómo funciona por dentro, para que se le pueda hincar el diente a cualquier obra sin miedo, sobre todo si hay alguna evaluación a la vista. Venga, pues vamos al lío. Para empezar, vamos a colocar al género dramático en su sitio, en el gran mapa de la literatura, para que veamos claro de qué estamos hablando. A ver, no está solo, ¿eh? La literatura tiene como tres grandes familias. Por un lado, el género narrativo, que es el de contar historias, vamos, las novelas y los cuentos. Por otro, el lírico, que busca expresar emociones, la poesía. Y completando el trío, el nuestro, el dramático, cada uno con sus reglas del juego. Y aquí, ojo, porque llegamos a la regla de oro del género dramático, a la característica que lo define, que lo hace único y diferente a los demás. Este es el concepto clave, la idea con la que hay que quedarse sí o sí. Ahí está, la definición de manual. Pero la palabra que lo cambia todo es directamente. ¿Qué significa? Pues muy sencillo, que aquí no hay nadie que nos esté contando la historia. Nadie. Vemos y oímos cómo pasa todo en tiempo real, a través de lo que los personajes dicen y hacen. La historia se despliega ante nuestros ojos, sin intermediario. Esta tabla lo deja clarísimo. Fijaos bien, en el género narrativo, alguien te cuenta un conflicto. En el dramático, el conflicto se muestra, lo ves ocurrir. Uno está hecho para leerlo y el otro para ser representado, para ser visto y oído. Esta ausencia de narrador es de verdad lo que lo cambia absolutamente todo. Muy bien, ya sabemos qué es y qué lo hace especial. Ahora vamos a hacer como los mecánicos. Vamos a abrir el capó para ver las piezas que tiene dentro, para entender qué es lo que hace que funcione. Pues toda obra dramática, da igual que sea una tragedia griega o una obra de vanguardia, se sostiene sobre estas cuatro patas: el diálogo, los personajes, las acotaciones y el conflicto. Son los ingredientes básicos de la receta. Vamos a verlos uno por uno. Empezamos por el diálogo. Y mucho cuidado aquí, porque no es gente hablando por hablar. No. En el teatro, hablar es hacer. Cada palabra que se dice empuja la historia, revela cómo es un personaje, crea tensión, es el vehículo en el que viaja toda la trama. Luego tenemos a los personajes. Si el diálogo es el vehículo, los personajes son los conductores. No son gente que pasaba por ahí. Ellos son el conflicto en persona. Sus deseos, sus miedos, sus decisiones, de ahí nace y se resuelve toda la historia. Claro, y la pregunta es, ¿cómo sabemos lo que hacen los personajes mientras hablan? ¿Se levantan, se ríen, se van enfadados? Para eso están las acotaciones. Son como las notas del autor, que suelen ir entre paréntesis, y que guían la puesta en escena. Cosas como sale dando un portazo o mira por la ventana con nostalgia. Son la guía visual y emocional de la obra. Hemos hablado de diálogo y de personajes, pero ambos giran alrededor de un núcleo, de un sol que lo atrae todo. El verdadero corazón que bombea la sangre a cualquier obra dramática. Y ese es el conflicto. El conflicto es pura tensión. Es una lucha de fuerzas opuestas. Puede ser un personaje contra otro, una persona contra la sociedad, o incluso alguien luchando contra sus propias contradicciones. Esa tensión es la que nos engancha y nos hace preguntarnos ¿y ahora qué? Sin conflicto, sencillamente no hay drama. Un momento. Antes de seguir, vamos a hacer una pausa rápida para aclarar una de las confusiones más típicas que existen sobre este género. Y es esa idea de que todo se reduce a las dos máscaras del teatro, la que ríe y la que llora, la comedia y la tragedia. Y a ver, son importantísimas, son los dos grandes subgéneros históricos, pero el abanico es muchísimo más amplio. Existe el drama, la farsa, el melodrama, la tragicomedia. La familia es muy, muy grande. Y esto de pararse a pensar en cómo funciona el teatro no es cosa de ayer, ¿eh? Su estudio se remonta a la antigua Grecia. El mismísimo Aristóteles, en su famosa Poética, ya estaba desmenuzando los componentes de la tragedia, sentando las bases de la teoría teatral que seguimos estudiando a día de hoy. Entonces, ¿por qué es tan importante hoy? Pues porque el género dramático es una escuela increíble para aprender a dialogar, es un espejo de nuestros conflictos más profundos y sobre todo porque su influencia es brutal. El cine y las series que vemos beben directamente de estas estructuras narrativas. Y ahora sí, después de todo este recorrido, volvemos a la promesa del principio. Vamos a destilarlo todo, a quedarnos con la idea más importante, con la llave maestra que abre cualquier análisis.
Aquí está. Si nos tenemos que quedar con una sola cosa, que sea esta. Ante un texto, la primera pregunta que hay que hacerse es, ¿alguien me está contando la historia? Si la respuesta es no, si la acción ocurre a través de diálogos de personajes, estamos sin ningún género de dudas ante una obra dramática. Es la prueba definitiva. Y para terminar, una reflexión. El teatro siempre ha reflejado las tensiones de su época. Si pensamos en el mundo de hoy con sus debates, sus luchas, sus contradicciones, ¿qué conflicto actual tiene los ingredientes para convertirse en una gran obra dramática para las futuras generaciones? Ahí lo dejo.